están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos de verdad, como siempre, gracias. Gracias por su sintonía. Nosotros arrancamos el programa del día de hoy, los días martes, un poco le dedicamos a quienes están dispuestos a, yo diría, sacrificarse. Cuando uno ya ha estado en la política, cuando uno ya ha conocido esos senderos, uno dice, caramba, quienes van, qué valientes. No es un mundo difícil, donde no hay lealtades, donde hay muy pocos escrúpulos, donde lamentablemente no hay ética y menos otros principios fundamentales del ser humano. Aquello que en filosofía he estudiado en una maravillosa maestría de filosofía y ciencias políticas en el CIDES UMSA, donde nos hablaban de esa hermosísima posibilidad del enaltecimiento del ser humano para poder prestar su servicio a otro ser humano a partir de una política noble y honorable. Ay, eso yo por lo menos nunca lo he visto. Soy 40 años comunicadora, 40 años que hago entrevistas, 40 años que veo esto y por lo menos acciones verdaderamente honorables probablemente podría contarlos con los dedos de una mano. Por eso es que digo que quienes se animan a entrar a la política probablemente están sacrificando, no es su vida, su honorabilidad y muchas cosas más. Si no me equivoco, era Víctor Paz Estenssoro el que decía, en política hay que tragar sapos y culebras. Y aunque no me crea, hasta el momento en que uno entrevista, tiene que tragar sapos y culebras. Pero es parte de nuestro trabajo tratar de llevar hasta su hogar a el perfil de personalidad de quienes quieren acercarse a este mundo. Y como psicóloga, entonces me toca hacer rápidamente una revisión de esos rasgos de personalidad y tratar de mostrarlos a la sociedad de la mejor manera. El día de hoy tengo en mi mesa un invitado que ha pedido que por favor ser parte también de este debate que hacemos un poquito. Gustavo Blacut, abogado. Encantada, Gustavo, ¿cómo está? Se está cayendo el micrófono de Gustavo. Voy a colocárselo un poquito mejor, por favor, si me permite. Claro que sí. No sé dónde está el chinito hoy día. Ahí, ahora sí. Bueno, encantada, Gustavo, mucho gusto de conocerlo. El gusto mío. Precandidato. Precandidato. ¿Cómo así la gente se decide, así un día se levanta y dice, hoy quiero ser candidato a la presidencia? No, yo creo que es una lenta elaboración ante la situación que estamos viviendo actualmente. Yo siempre he sido una persona que inquieta sobre estos temas, me gusta la política, soy abogado pero me encanta la política, entonces me preocupa que nuestro país está dividido, polarizado. Espéreme, lo conoceré un poquito más. Claro que sí. Abogado especializado en... Yo estoy especializado en temas financieros. Financieros, ¿no es cierto? ¿Algún posgrado? He hecho mi posgrado en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. De Madrid también. Sí. Formado en España, entonces. Sí, formado en Usted España. Ha tenido una vertical carrera dentro de lo que ha sido el Banco Central de Bolivia. Empezó como director y terminó como vicepresidente. No, empecé como guía de la Casa Nacional de Moneda cuando el Banco Central, no había todavía la fundación, entonces yo era... el Banco Central de Bolivia sostenía los repositorios nacionales, ¿no? Directamente. Entonces nosotros éramos funcionarios del Banco Central de Bolivia, luego fui abogado del Banco Central. ¿En qué gestión ingresó a ser guía? Guía el año 82. Esto es... Banzer, 82, claro, Banzer, todo el periodo de la dictadura, seguramente Peredas Boom. La dictadura era el 72 y termina el 77. Pero estamos dando... el 82 yo entré a la... El 82, por eso le digo. Ya era la época del doctor... Hernando Siles. Exactamente, Hernando Siles. Había terminado Peredas Boom, Vildoso ya había entrado. Exactamente. Claro, Vildoso era todavía parte de ese grupo Yo entré militar. más o menos en esa époquita en la que hay el tránsito a la democracia. Dramático periodo, porque ha sido un periodo en el que ha habido una terrible inflación, la hiperinflación, y usted estaba en el Banco Central empezando su carrera. Empezando mi carrera, y ¿qué le puedo decir?
a mí un poco la inflación, bueno, a todos, ¿no? Nos cogió muy mal, pero tuve la suerte de que, como era guía de la Casa Nacional de Moneda, los turistas nos regalaban propinas en dólares, ¿no? Entonces, ¿era ya usted abogado? No, era estudiante de Derecho, ¿no? Ujú, Entonces, ahí, como se dice, me bandié un poquito, sobreviví claro. con las propinas. Ha hecho una vertical, decía yo, carrera en el Banco Central, ¿no es cierto?, hasta llegar a ser vicepresidente. Sí. Ha ido transitando diferentes gobiernos. Exactamente. Y se ha quedado hasta el MAS. Sí. O sea, ha estado MNR, ha estado la megacoalición, ha estado Carlos con Mesa, un pequeño periodo, otro vez MNR. Cuando hubo un periodo en el que concursé para este tema de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, cuando había este programa de servicio civil de Naciones Unidas, no sé si se acuerda, habían exámenes. ¿Y usted concursó? Concursé y gané el concurso y estuve como director nacional de Derechos Humanos, justamente en la época de Banzer, ¿no? Es un periodo muy corto, y luego después nuevamente retorné al Banco Central. Retorna al banco. ¿Cómo así uno puede irse y luego volver al banco, que sabemos que son espacios eminentemente políticos? No, el Banco Central no es un tema político, no. Yo ingresé al banco. No era en su época, porque ahora sabemos que está toda la seguramente, no, y hasta que yo fui director, jamás permití que ni un solo gerente, funcionario haya entrado por términos políticos. Hasta que yo fui, ¿no? O sea, después no sé cómo habrá sido, pero yo, por lo menos, nunca permití que entre un funcionario... ¿Y qué era, meritocracia entonces? Sí, porque sabe que todos los funcionarios que entraban al Banco Central de Bolivia entraban por examen de competencia. Era un examen muy riguroso y entonces todos entramos ahí, y hasta que la época que le digo, hasta la época en que yo he estado, el 2013, que ha sido la última, nunca he permitido, por ejemplo, habían gerentes que venían de la época de Víctor Paz. Institucionalizados, ¿no? Absolutamente. Mire, yo eso sí, y usted puede averiguar, jamás permití que una persona por temas políticos ingrese o salga. ¿Cómo lo ve ahora al Banco Central? Porque usted ha estado todavía en el periodo de don Evo Morales algunos años, ¿sí? ¿Y cómo lo ve ahora usted el Banco Central? Mire, con mucha tristeza, porque nosotros no permitimos, por ejemplo, que haya una emisión de bolivianos de manera indiscriminada. Nosotros éramos muy rigurosos en ese tema. ¿Usted cree que ahora hay una emisión de bolivianos no respaldados? Sí, hay una emisión inorgánica absoluta. Y esa es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Es lo que nuestra moneda ya no tiene respaldo y por eso se nos está disparando el dólar. Cuando usted empieza a dar la maquinita, ahí es porque ahí empieza empieza con lo que se llama el déficit fiscal. El déficit fiscal necesita dinero, ¿no? Porque usted está gastando más de lo que le ingresa. Entonces, cuando ya no hay de dónde más sacar, se recurre al Banco Central y se empieza lo que se conoce vulgarmente como la maquinita, pero que en términos técnicos es la emisión monetaria de dinero no respaldado. Ahora dígame, por favor, Gustavo, usted ha decidido ser candidato. ¿Tiene usted un movimiento político que lo respalde, un partido? Mire, estamos en plenas tratativas, yo diría que casi estamos. Faltan 4 meses, ¿no? O sea, ya marzo, abril, mayo, junio, julio, en 4 meses ya usted se va a hacer campaña, se va a hacer conocer todo el país, va a construir bases sociales, partido político. ¡Wow! Mire, no, venimos de la lucha del 21F. Ya. ¿No? Fuimos parte de las plataformas ciudadanas. Nuestra plataforma se llamaba Ciudadanos, y entonces participó en la defensa del respeto al 21F y todo ese movimiento. ¿Eso le garantiza un respaldo social? No, solamente le digo que empezamos ahí la lucha con muchos compañeros, algunos compañeros creímos realmente en que era posible retornar a la democracia. Lamentablemente usted sabe lo que pasó, el fraude electoral, luego el 2020 viene un gobierno que
Pues por azares del destino le toca No me cuente la historia porque todos la hemos vivido. Lo que quiero saber es de usted. Acabo de entrar a Gustavo Blacut, que es la página de don Gustavo, y usted tiene exactamente 460 seguidores. No. Eso es lo que veo yo acá, 460 seguidores. Uno de sus, en el YouTube, uno de sus videos más vistos tiene 2000 vistas. Sí. Ajá, otro tiene 1000 vistas, 6000 vistas. Eso no es, digamos, muy fuerte, ¿no? Como para animar. Los otros tienen 85 vistas, 100 vistas, 40 vistas. No hay un grupo social que verdaderamente lo siga, Gustavo. Sí, la verdad es que no he actuado mucho en lo que es YouTube, más en este TikTok que ahora, ¿no? ¿Ya? Facebook y TikTok, donde, digamos, ahí tengo más seguidores. Déjeme ver. Ya, ¿y cómo usted va a construir? Porque, bueno, hay dos tipos de partidos políticos, ¿no? El partido político de élite, llamemos así, y el partido político de masas. Usted me dice que ya tiene un grupo de compañeros. ¿Ese sería un partido político de élite? Sí, mírenos, siempre les pongo el ejemplo de la película 300, no sé si se acuerda de 300, ¿no? Creo que no. Bueno, mire, y esto es de la vida real, ¿no? 300 es una película que está basada en un pueblo griego, donde se dedican los habitantes exclusivamente a ser guerreros, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una batalla donde tienen que enfrentarse contra Jerjes, entonces se alían con Justiniano. Justiniano viene con 20.000 hombres y él va con 300. Y le dice, oye, pero ¿qué te pasa? Te estás haciendo la burla, mira, yo he venido con 20.000 soldados. Le dice, sí, sí. Entonces no le contesta él, le pregunta al otro, ¿tú qué eres? Panadero, tú, labrador, tú, bueno, de todo, ¿no? Y él tenía solo soldados. En cambio él tenía solo soldados, ¿no? Soldados. Y cuando van a la batalla, pues los 20.000 son liquidados y los 300... Ojalá fuera una batalla así, pero esto depende de la votación. Y aquí estoy viendo yo, Gustavo, su TikTok, y tiene 5.000 seguidores. Apenas. Apenas, sí, ¿no? Porque, por decirle, hoy día voy a entrevistar a un joven. ¿Cuántos seguidores tienes? 17.000. Y él está sembrando hongos, ¿cierto? Hongos para alimentar. Entonces, yo me pregunto, Gustavo, ¿cómo se construye una candidatura, un movimiento político, una ideología del partido en 4 meses? Con 4.000 seguidores. No, mire, hay que diferenciar lo que es un partido de lo que es una elección. Mire, el MAS ha destruido toda la institucionalidad partidaria de todos los partidos. Mire, yo veo... yo lo veo por ejemplo, mi amigo Félix Pazzi tiene su partido político, ¿no? Entonces no es que ha destruido. Cuénteme de usted, no me diga lo que... Por eso le digo... Le voy a decir una cosa, yo sufro de mis colegas periodistas de, ¿usted qué opina de Tuto? ¿No? Ahora, ¿usted qué opina de...? A mí no me importa lo que usted opina. Usted dígame qué va a hacer para el pueblo boliviano. Gracias por decirme eso. Justamente yo le decía de que es posible que tengamos pocos seguidores, pero seguidores de calidad, porque si usted ve mis videos, todas mis... Pero la votación no requiere seguidores de calidad. No, sí. Mire, yo le quiero decir una cosa. Para la construcción de un proyecto político serio, nunca usted va a tener miles de militantes, va a tener pocos. Condepa tenía cientos de miles de militantes y era un proyecto político serio. ¿Recuerda usted Condepa? No, sí, claro. Con una estructura sólida, bases, todo un lineamiento, 2 libros escritos con nuestros Sí, pero nuestro fue una construcción larga, ¿no? Fue una construcción El de mucho 88 tiempo. nos lanzamos, mi padre participó en las elecciones presidenciales y consiguió 19 diputados, entre diputados y senadores. Se llamaba el fenómeno Condepa. Por supuesto. Ojalá que nosotros tengamos la misma suerte y lo vamos a hacer posible. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque, ¿sabe qué? El tema es este. En estos momentos, el 65% de la población está esperando una persona desconocida, emergente, nueva, con ideas nuevas y con propuestas nuevas. Y yo creo que tengo esas cualidades. Fíjese,
El haber sido director del Banco Central de Bolivia me permite ver la crisis económica que estamos actuando, no solamente de qué hacer, sino lo más esencial, cómo hacer. ¿No? ¿Usted podría resolver la crisis económica del Evidentemente. país más rápido que Samuel, menos de 100 días? Mire, ¿usted cree que podría esperar el pueblo boliviano 100 días para tener combustibles? ¿Usted podría hacerlo antes? Por supuesto, tiene que ser el primer día. El primer día que yo ingrese, eliminaré la subvención a los combustibles. Esa es la primera medida. Imagínese, ahí se nos dispara todo, se nos dispara por todo. Supuesto. El pan costaría 4 bolivianos, el pasaje costaría 8 bolivianos. ¿Cuánto cuesta una libra de tomate? Creo que ahora está en 7 bolivianos. No, está en 4, pero imagínese si dispararía 12. Es ¿No? probable. ¿Qué haríamos? Mire, es probable que pues sería eso, o sea, nos estaría usted poniendo la soga al cuello, sí. Clac, 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 clac. Así es. Una medida muy poco humana, ¿no? No humana, más bien muy humana. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro país está yendo a pique. Y si seguimos que se vaya a pique, pues con una medida, con un gradualismo tibio, lo único que vamos a lograr es que se estrelle. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es posible que yo con la cuerda lo detenga y lo apriete y mucho, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Ha tenido hambre usted alguna vez? Claro que sí. ¿Ha pasado hambre? Por supuesto. Y justamente yo sé que el peor impuesto que se puede hacer a una persona es el tema de la crisis económica que viene con inflación, pero en nuestro caso, además inflación con recesión, que es peor todavía que la simple inflación. O sea, sin duda que vamos a tener un serio problema porque la medida que voy a tomar es una medida de shock. Usted sabe que las medidas históricas, ejemplo 21060, nos han dejado este legado que tenemos de vendedores y cuentapropistas después de una crudísima medida de shock. Sí. Deshumanizada absolutamente y que todavía nos tiene sufriendo a una población que no tiene trabajo. Mire, fue de shock. Hubo grandes problemas, pero estábamos empezando a recuperarnos. Y en medio de que estamos empezando a recuperarnos, vino el MAS y nos vendió todos nuestros recursos económicos, los dilapidó. En vez de haber hecho medidas que podían habernos pasado hacia una sociedad moderna, con equilibrios económicos, con equilibrios sociales, lo único que hizo es corrupción y nos ha dado un tiempo de bonanza, ¿no? Nos ha dado un tiempo de bonanza, como cuando el papá recibe el sueldo y se lo tira todo la primera semana y luego nos tiene hambreando los 3 siguientes. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Y sabe, y este es el resultado. Si ha de haber una medida de shock, y ha de haber grandes problemas de inflación, lo que usted acaba de señalarme, no es por culpa nuestra, sino por culpa de uno que se despilfarró todo el sueldo y toda la riqueza. Pero mire, ni siquiera en la época de la UDP se vendió el oro. Sí, hoy y ahora quieren están vendiendo hasta el oro. Toneladas, es decir, por Dios. Hasta en la época de la UDP teníamos las joyas de la abuela ahí guardaditas. Hoy ni siquiera eso. Entonces, podemos seguir pensando de que una medida popular nos va a llevar, ay, mire, va a haber hambre, va a haber inflación, entonces no haré nada. Yo, mire, le digo sinceramente, prefiero que usted me diga que voy a ser impopular y que voy a ser inhumano en sus palabras, pero prefiero decirle al pueblo boliviano la verdad, porque si empiezo con mentiras, Verónica, desde el primer Dios día, mío, bueno, ¿no? Es como los americanos, ¿no? Disparan un colegio, mueren todos los niños de alrededor y le llaman daño colateral. No, o sea, y Dios mío, por eso me asusta un poco. Dígame, por favor, ¿usted tiene hijas? No. No tiene hijas. Tengo 2 hijos. ¿Solo varones? Sí. ¿Nietos? ¿Nietas? Lamentablemente no. No. Ahora entiendo por qué usted es un ferviente defensor de que hay que cambiar la ley 348. ¿Tiene el video? Le pedí a Ángela que bajen el video de la 348. ¿Podemos verlo? Si lo tiene, por favor. Sí, adelante. La ley 348 es una ley antihombres porque basta la simple acusación de un delito de violencia de género para que al acusado lo encierren en la cárcel hasta que pruebe su inocencia. Es una ley que ha invertido la carga de la prueba, ya que la mujer
está liberada de presentar pruebas, lo que se presta a extorsiones y manipulaciones por parte de personas inescrupulosas. Por eso, vamos a cambiar esa ley bajo el principio de presunción de inocencia, para que quien acusa tenga la obligación de probar. Únete a esta campaña, comparte con tus amigos, dale un like y suscríbete. Juntos, sí se puede. Yo tenía un profesor en Salamanca, en el doctorado, que cuando nos hacía una pregunta nos decía, elabore. Elabore, doctor, por favor. Bueno, mire, yo estoy convencido de que la presunción de inocencia es una de las conquistas más grandes que ha tenido la humanidad. Y en nuestro país, lamentablemente, recién después de la reforma de 1973 se incorpora la presunción de inocencia. Porque antes, ¿no?, se presumía la malicia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasaba? A usted le acusaban de algo, e inmediatamente usted entraba a la cárcel y usted desde la cárcel tenía que probar su inocencia. Bajo esa presunción de inocencia, muchos hombres decían no ser papás de ciertas criaturas. Justamente en el gobierno de don Evo Morales, ¿quién diría de dos solterones? Porque era don Evo Morales y Álvaro García Linera, sacan una ley donde dice que yo puedo decir que usted es el papá de mi hijo. Y no hay presunción de inocencia, usted tiene que demostrar que no es el papá y pagar el ADN. Así se ha hecho que muchos padres irresponsables se hagan cargo. Si hubiéramos seguido con la presunción de inocencia, no, yo soy inocente, nunca he estado con aquella señora, seguiríamos teniendo legiones de niños sin apellido, con madres detrás del padre, pidiéndole que por favor reconozca al hijo. Bajo ese criterio se ha hecho esta ley y con una mártir que hemos tenido, que ha sido Analí Huaycho, ¿no es cierto? Porque hay cosas que no se pueden probar, los insultos no se pueden probar, el maltrato, el encierro, la violencia psicológica no se puede probar. Muy difícil. Ahí está. Pero ahí justamente el juez tiene la obligación de encontrar las mejores formas de poder probar. Y ahora, yo le quiero decir algo. Yo prefiero un culpable, si usted quiere, o un delincuente libre en las calles a un inocente en las cárceles. Lo que ha pasado con el señor doctor Jerry Fernández, mire, fíjese usted, una fiscal, sí, conozco el proceso, ¿no?, dice, sí, pero estamos hablando en plena conocimiento de su inocencia, lo mete a la cárcel. Entonces, eso es algo mucho más desgarrador. Eso tenía otras connotaciones, ¿no? Bueno, pero póngale usted en cualquier una presión caso, social, etcétera. Mire, en cualquier caso, yo le puedo asegurar que si usted supiera que aquel señor ha entrado a la cárcel inocente y ha pasado 10 años, yo le puedo asegurar que preferiría que esos 10 años jamás hubiera pasado en la cárcel. Yo preferiría que no sigan matando a las mujeres. Yo preferiría de todas maneras, y la ley 348 un poco ha frenado esto. Pero yo ahí quiero aclararle un tema. Yo, la ley de 348, estoy en contra de un artículo de la ley. De un artículo, es bueno aclararlo. ¿No? Y ahí lo digo claramente de qué artículo. Y le digo sinceramente, yo siempre estaré a favor de la presunción de inocencia. Prefiero que haya ya le digo, más vale un delincuente en la calle que un inocente en las cárceles. Y en todo caso. Y también más vale una mujer viva que una mujer muerta, ¿no es cierto? Por supuesto. Le voy a ir haciendo algunas preguntas rapiditas para que usted me ayude, siendo que ha sido además parte del Banco Central. Por ejemplo, ¿qué haría usted con los bonos? Usted es liberal, se reconoce como liberal, ¿cierto? ¿Qué haría usted, por ejemplo, con los bonos? ¿Qué haría usted con las empresas estatales? Cuénteme un poquito de eso. Mire, permítame primero con las empresas. Nosotros vamos a privatizar absolutamente todas las empresas, sin excepción. ¿Las vendemos todas? Todas. Entel, YPFB, litio, etc. ¿Como hizo el Goni en algún momento? No, Goni lamentablemente hizo mal, hizo una privatización diferida, pero a pesar de haber sido diferida esa privatización, le dio al pueblo boliviano muy grandes ventajas. Mire, por ejemplo, en el tema de los... ahí tenemos a LAB, que desapareció el LAB, claro. No tenemos ya trenes en Bolivia, desapareció la vía férrea hacia estos lados. Bueno, esas son las privatizaciones, ¿no? Claro, pero es preferible que una empresa funcione reportando ingresos, aunque mínimos,
porque eso es lo que hace las dos empresas que todavía existen de ferrocarriles, que siguen reportando ganancias, a tener empresas deficitarias. ¿Por qué? En este momento tenemos empresas que no son deficitarias. ¿Y hablemos de Entel, hablemos de BOA, que además es un monopolio pésimo, pero es un monopolio. Estamos hablando de la AVE, no es una empresa deficitaria. Entonces, ¿usted también las vendería? Por supuesto, y le voy a decir por qué. Tenemos el peor Internet del mundo, tenemos el Internet más caro del mundo, gracias a que es nacionalizado. Es verdad. En cambio, si tuviéramos una libre competencia en el tema de Entel, ya tendríamos 5G, tendríamos, mire, somos los únicos que no tenemos 5G, entonces claro, una empresa que está, es supuestamente, digamos, tiene cierta rentabilidad, gracias a lo que nosotros podría tener mayor progreso, por supuesto, esa empresa como privada. ¿Qué haría usted con los bonos? Mire, nosotros hemos planteado 3 aspectos centrales en nuestra propuesta: economía, política y el escudo social. Nosotros creemos en que el Estado tiene que tener un fuerte escudo social de protección a las capas más vulnerables de nuestros hijos, ya niños, mujeres, ancianos, discapacitados. Por supuesto, no solo se mantendría, ¿no? Y quiero decirle algo, en el tema de la educación nosotros pensamos plantear una verdadera reforma educativa integral. Y muchos dicen que es integralidad, ¿no? Todos hablan de integralidad. Mire, para nosotros esto es integralidad, que maestro, alumno, ciencia, logística y pedagogía vayan de la mano. Sé que eso es casi imposible, muy difícil, pero esos tienen que ir... Una quimera suya, ¿sí? Una quimera suya, ¿no? Entonces tienen que ir de la mano, porque no volvamos a cometer los errores que toda una vida hemos cometido, hacer de la educación un instrumento de ideologización en los colegios, ¿no? Tenemos que ir de la mano de la ciencia, porque mire, estamos pasando a la 4ª revolución industrial, a la robótica, la informática, etcétera, y no sabemos ni siquiera inglés. Pasamos 12 años de inglés y no sabemos ni siquiera el verbo to be. ¿Y sabe qué voy a hacer ahí para que tengamos un incentivo para aprender inglés? Porque además sabe que perdemos entre el 80 y 90% de las becas que llegan al país porque no sabemos hablar inglés. No lo sé, no estoy segura de ello. Sí, he entrevistado a muchos embajadores acá y siempre me han dicho que sus becas estaban completas. Pero bueno, interesante el análisis. Puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el inglés? Y ahí usted me dirá, pero usted no es liberal, me va a decir, no. El liberalismo tiene que tener un fuerte contenido social también. No puede ser un liberalismo sin corazón. Nosotros planteamos un liberalismo con un profundo sentido de solidaridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tema del inglés? Vamos a premiar con 20.000 bolivianos a todo estudiante que aprende inglés, más una beca a las mejores universidades del mundo. Es decir, vamos a compensar aquel sacrificio que hacen familias de llevar a sus hijos a institutos, a academias, para que aprendan inglés. Entonces, vamos a premiar ese esfuerzo, tanto familiar como personal. ¿Qué valor le da usted a todo lo que son nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios, nuestros saberes ancestrales? Mire, un profundo respeto. Sin embargo, no creo en la plurinacionalidad. La plurinacionalidad ha sido un fracaso y tampoco la descolonización. ¿Nunca deberíamos haber reconocido a los pueblos originarios de Bolivia? ¿Deberíamos haber seguido así el camino y qué me importa que haya aymaras, quechuas, que no se sientan parte de este pueblo? Una cosa es que las culturas las respetemos y las apoyemos, las culturas. Pero nunca ha habido naciones en nuestro país para hablar de plurinacionalidad. Para ser una nación necesitas territorio, población y lengua. No solamente. El elemento más importante de la nacionalidad es la soberanía. Y nosotros no hemos tenido ni una sola cultura soberana. Porque si no, no es nación. Mire, con los 3 elementos que yo le estoy diciendo, se ha ido reconociendo, no.
naciones, nación quechua, nación aymara, nación guaraní y otras naciones, así las 36 que tenemos nosotros, las 236 que tiene el Brasil, por ejemplo, que es increíble, pero ¿usted no considera que nosotros podríamos aprender, por ejemplo, mucho de nuestras tradiciones ancestrales? No, claro que sí. ¿Usted no se mastica coquita cuando le duele el estómago, por ejemplo? Claro que sí, yo no estoy desconociendo ese aspecto cultural, el aspecto de la biodiversidad, ¿no? Tenemos todo eso y estamos orgullosos de ser parte de estas grandes culturas, pero no confundamos cultura con nación. La nación, para que sea nación, tiene que tener soberanía, y si no tiene soberanía, estamos hablando de cultura. Entonces, para mí, y respeto lo que otros hayan señalado lo que es nación, para mí eso no es nación, eso es una cultura dentro de una nación. Nosotros lo que tenemos, y a eso planteamos... ¿Deberíamos hacer desaparecer la huipala, por ejemplo? No, ¿por qué? Si es parte de una expresión cultural de cualquier persona. Pero en esto sí le quiero decir, como símbolo nacional deberíamos reconocer aquel símbolo que una a todo el pueblo boliviano y no aquel que divida. Que construya una identidad colectiva, ¿cierto? ¿No? Ya tenemos una fuerte migración campo-ciudad. Usted ha debido ver, el campo está abandonado y la ciudad está llena de gente que ha venido de diferentes provincias. ¿Qué haría usted con eso? ¿Qué considera que ha sucedido? Mire, la causa de esta es la pobreza. ¿Y sabe cuál es la causa de la pobreza en el campo? Es que el campesino es el único ser humano en nuestro país que hasta el día de hoy no se le ha reconocido el derecho a la propiedad privada de su tierra. Y el MNS, con la gran revolución del 52, no avanzó. Probablemente podemos en ese momento ponernos y tal vez podríamos justificar para ese momento ese carácter paternal de no darle el derecho de propiedad de la tierra al campesino y le dio el usufructo, ¿no? Y ahí se quedó. Bueno, pero después de la reforma agraria ya han tenido ellos la propiedad absoluta de sus tierras, ¿no? No. Actualmente lo que existe es la propiedad colectiva de la tierra, que es muy diferente. ¿En algunas comunidades? No, en todas. Si usted vaya a usted donde sea, los campesinos no pueden prestarse del banco como garantía de su tierra, porque justamente lo único que tienen es el usufructo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dar la propiedad privada de la tierra a los campesinos. ¿Para qué? Para que los campesinos se liberen, ya puedan vender sus tierras o puedan trabajarlas, porque sabe, no todos podemos tener vocación de labradores o de campesinos. Es probable que el 80%... Así, pero se llenarían las urbes, ¿no? Y se abandonarían los campos. Bueno, a menos que algún terrateniente compre y produzca. Interesante la propuesta. Pero ¿por qué no los campesinos podrían ser terratenientes? Sí, por supuesto, podrían, pero ya ve usted que últimamente todos se han venido hacia la ciudad, ¿no? Sí, pero posiblemente en la ciudad estén mejor que en el campo. Y probablemente hay algunas personas que realmente tengan esa vocación y puedan transformar su vida en ser grandes terratenientes. Claro, ya teniendo la posibilidad de que ellos consigan un préstamo y todo eso, podría ser atractivo que compren tractores y todo aquello que un día soñó el Malco, ¿no? Es increíble, ¿quién diría? En los pueblos originarios, que son probablemente el 62% de nuestra población, un día dijeron nunca más un cara. ¿Sabía usted eso? Sí, mire, ¿qué se llama? Usted sabe que el tema de los indígenas ha sido tan maltratado con el MAS, ¿no? No se ha respetado. ¿Por qué? Porque se ha confundido la lucha, milenaria de defender sus culturas, sus ancestros, todas esas cosas, intentando utilizar esas demandas desde una visión comunitaria, desde una visión colectivista e izquierdista que ha hecho de los pueblos indígenas nuevamente mire, a veces es fea la palabra, pero normalmente dice pongos políticos para el MAS. O sea, han pasado de pongos políticos del MNS a pongos políticos del MAS. ¿No? La dictadura sindical, digamos, ¿no? No solo dictadura, yo creo que va más allá de una dictadura, va un esquema servilista, pero además un esquema mafioso
en el campo, ¿no? Porque realmente ahí sí que no hay libertad y tenemos que liberar a los... ¿Usted piensa que ellos no creen eso? No es su propio sentir, sino Mire, que es un concepto que lo han ido construyendo a partir de los insumos que les han dado. Eso de nunca más un cara. No, posiblemente alguien haya dicho nunca más un cara, ¿no? Pero yo le puedo asegurar que en estas elecciones un cara va a volver al poder, casi con seguridad. Estimado Gustavo, ha sido un gusto conocerlo, gracias. El gusto mío, que le vaya muy bien, ojalá consiga pronto una personería jurídica, un partido político. Las bases, mire, yo digo sinceramente, eso cuesta construir. Construir. Lo que usted está diciéndome es una estructura política, ¿no? Y le soy bien sincero, tenemos una estructura política a nivel nacional mínima, no quiero decirle para levantarlos, pero una estructura suficiente como para poder obtener una personería jurídica que nos permita participar en las elecciones nacionales. Para eso se necesita un porcentaje del padrón y eso es más o menos, si no me equivoco, son 100 y algo mil. Usted podría inscribir a cientos tantos mil, creo que... No, por eso justamente estamos en negociaciones con aquellos partidos políticos que no tienen candidatos, ¿no? Y que ya tienen sigla, ¿no? Y lo que se ha llamado es un carnaval, le digo sinceramente, me sorprende. Claro, lamentablemente... ¿no? Las siglas ahora se compran, se vende, se consigue un candidato, el candidato busca sigla. Yo vengo de esta escuela de Carlos Palenque, claro. Así que para mí esto es totalmente aberrante, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, y en política, pues como dicen, se anota lo que se ve, ¿no? Entonces, pero yo le quiero asegurar una cosa, el día que nosotros lleguemos al poder, lo primero que vamos a hacer es revalorizar la política. Ojalá institucionalicemos de una vez. Institucionalizar la política, nunca más cuotas de género, cuotas de no indígena. Cuotas de género. No, señora, no. Bueno. Cuotas de género. Dios le va a mandar 5 nietas. Ha sido un gusto conocerlo. Encantada. No. Un gusto. Que le vaya bien. Yo no quería hacer solo Sabor a Tierra. Yo sentía que haciendo Hola Verónica podía entrevistar a todos aquellos que yo tenía ganas de entrevistar y que no se acomodaban en esa estructura de programa político que tenía con Sabor a Tierra. Por eso hago Hola Verónica. Hace un tiempo atrás, en un video de Netflix, un documental muy bien elaborado, un señor que tenía gallinas, que tenía todo un no sé cómo llaman, pues, ¿no? Lleno de gallinas para vender su carne. Él decía, esto es terrible, decía, porque se me enfermaban, se lastimaban entre ellas, vivían en pedazos que eran apenas de 80 centímetros para cada, o 40 centímetros para cada gallina, se pisaban, se lastimaban, estaban sus heces y sus orines encima, y claro, todas estaban infectadas, decía, este era un norteamericano. ¿Y qué hacíamos para vender el producto y no vender? Meterles todo tipo de medicamentos, ampicilinas y todo, para que ya no estén tan podridas, las matemos y las podamos vender. Dios mío, era impresionante escuchar ese testimonio del propietario de una empresa avícola. Ahora sí encontré el término, de una empresa avícola. Y este hombre, visionario, pero además asqueado de ese mundo, decide empezar a producir hongos. Sí, hongos, que son la nueva carne de este milenio. Nosotros ya no vamos a comer gallinas, vamos a comer hongos saludables, 1000 veces más llenos de vitaminas, no tienen ningún medicamento. Y yo veía su granja de hongos y decía, wow, ¿existe eso? Y hace unos días atrás me entero que existe. ¿Y sabe dónde? Aquí en Bolivia. Quiero dar la más cordial bienvenida a este joven que es además un pionero en esto. Se llama Plantica, ¿no es cierto? Tienes 17,000 seguidores, más que el candidato tienes tú, ¿no es cierto? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. En sí el nombre es Plantic. Plantic. Yo le aumento a la A. Vamos a ir poniendo imágenes de apoyo en pantalla dividida, por favor, para que mostremos un poquito. Tú nos estás enseñando en redes. Sí. Contame todo, por favor. Ya, yo he empezado más que nada con los huertos urbanos, donde realmente
el tiempo donde necesitábamos para que una planta crezca, alrededor, una lechuga, te doy un ejemplo, son 90 a 75 días donde se necesita que una lechuga. Una lechuga. Incluso nos fuimos luego al tema hidropónico, huertos hidropónicos que solo usan agua. Sí. Y aún así vi que hay mucho tiempo de inversión. ¿Cuánto? ¿Era menos con No, hidropónico? igual, 75, 90 días, lo mismo. Lechuga. Entonces yo decía, ¿dónde hay otro alimento? ¿Qué se puede hacer? Porque Plantic ha nacido con la idea de empezar a motivar a las personas el autocultivo. Ese es el objetivo que yo tengo, que las personas empiecen a cultivar en sus casas. Ellas mismas, ¿no? Sí, y en las plantas obviamente es bonito, pero el tiempo. Pero ahí entran los hongos, por Dios, estos seres increíbles, lo que tú decías. Los hongos, desde que nosotros ponemos el micelio, que es la semilla, ahorita te explico, se tarda 35 días para cosecharlo. ¿Y qué tamaño de hongo? Es proporcional. Por ejemplo, si nosotros se hacen bolsas, incluso ni siquiera se necesita tierra, un espacio. O sea, es mientras más grande el recipiente, más grande el hongo. En 35 días. En 35 días. No lo puedo creer, esto es loquísimo. Sí, yo igual he conocido a estos seres y realmente no son ni plantas, no son ni animales, son un ser totalmente nuevo. Yo tengo kombucha. ¿Sabes? Tengo un frasco con mi SCOBY, se llama, ¿no? Sí. Con mi kombucha. Y claro, cada que voy a abrir ya hay 4 kombuchas más. O sea, ya es una... Y no es una familia, ya es una colonia de kombuchas lo que tengo en un frasco y me hago esa kombucha deliciosa porque el hongo se reproduce así. Se reproduce. Y ahora, mostrame, por favor. Mira, estoy loca por ver eso. He venido, justo esto es de mi cosecha, realmente. Véngase aquí, por favor. Justamente estos días hemos estado dando clases a nivel nacional y estos son los hongos. Estos son los ostra blanca. Hongos ostra blanca. Exacto. ¿Ya los has comido? Sí. Ya, ¿cómo son? Mira, la textura es como un pollo, ¿no ve? Más o menos, porque es un sabor totalmente nuevo, pero si tú los puedes tocar por el nivel de proteína que tienen, realmente tienen cuerpo, no es como una planta que está lleno de agua, realmente tiene niveles proteicos, tiene vitaminas, tiene minerales, entonces realmente llega a reemplazar a la carne. Entiendo que esto es inclusive mejor, más saludable que la carne. Obviamente no te produce colesterol, no te produce nada de eso que la carne te podría producir. Sí, y aparte que lo puedes hacer en casa. Sacia. ¿Puedo morder? ¿Está crudo? Está crudo, pero igual si puede, en lo que he leído se puede comer. No me he animado a comer crudo, lo he comido cocinado, hasta ahorita no me he animado a comer crudo, pero sí mi compañero ha comido crudo y dice que no hay ningún problema. Ay, tiene sabor de como si estuvieras masticando un pepino. Sí, pero el sabor es nuevo, ¿no ves? Es un sabor nuevo que no hay en otro lado. No, sí, se parece, ¿sabes a qué? Al hongo del tallarín. Ya. ¿Alguna vez le has puesto hongos a tu tallarín? Sí, se parece. Tiene ese sabor. Más o menos. ¿Y qué se hace con esto? O sea, se puede picar como carne molida, todo, ¿no? Exactamente como carne. Se lo usa como si fuera carne. En vez de carne, lo condimentas como si fuera carne, lo preparas, hasta sopa han hecho algunos estudiantes que yo he tenido y les ha gustado. ¿Tú a qué te dedicas, Kevin? Justamente. ¿Tú eres chef o eres...? No, yo soy administrador de empresas. Pero eres administrador. Soy una persona que le gusta estudiar y cuando he conocido esto, las plantas especialmente, me he puesto a estudiar y siempre he emprendido. Desde los 18 años estoy emprendiendo. Y este es el proyecto más grande que tengo, está yendo muy bien, gracias a Dios. ¿Te das cuenta que podríamos tener nuestro espacio de hongos en la casa y en vez de ir a comprar pollo, ir atrás, sacar un pedazo de hongo, picarlo y prepararte tu almuerzo o unos pedacitos para hacer alguna preparación? ¡Qué increíble! Sí, y la idea es que sea barato. Eso, ahí es donde realmente se vuelve eficiente, porque si lo hacemos más caro que la carne, no estamos haciendo un buen reemplazo. Y esto no se enferma, no tienes que ponerle fertilizantes, no tienes que ponerle nada. Tienen algunos cuidados. Ahí estoy viendo, sí. Eso es de los huertos hidropónicos, justamente. Ahí es donde hemos empezado, pero los hongos realmente para mí, personalmente, ganan a todos, realmente. ¿En cuántos días ha crecido? En 35 días. ¡Ay, en 35 días! Pero qué maravilla. Y como te decía, el tema es que sea eficiente. Yo, por ejemplo,
para hacer el cultivo, lo que nosotros decimos la bolsa de cultivo. Sí. Imágenes pongan, por favor. Se necesita borra de café, cartón, cascarilla de arroz, paja es el mejor sustrato para los hongos y todo eso para eso otras. Come el hongo. Y sí, y para muchas personas eso es basura. Eso es basura, Es claro. basura, estamos frente a un proyecto totalmente verde que realmente el hongo es el devorador, el descompositor del mundo prácticamente, eso, es el que claro. se descompone todo. Y tú sabes ese concepto que dice crece como hongos, que es que crece harto, ¿no ves? Sí. Así crece el hongo. Crece, se expande. Justamente en los videos van a poder ver, los cultivos son unas bolsas que están blancas. Lo blanco es la hifa. Entonces es por donde se va el... Me están poniendo los cultivos hidrofónicos, Sí. pero no, yo necesito que me muestren los videos de Kevin donde muestra Son los los últimos, hongos, que prácticamente. son los últimos Son los videos, ¿sí? últimos. ¿Cómo estás tú en redes sociales, Kevin? No, Plantic. Plantic, ¿no Como ve? Plantic. Plantic, la última es con K. Sí, Plantic. Plantic, ya. Sí. Entonces buscaremos Plantic y mostraremos lo de los hongos. Sí. Ya, ¿y qué espacio necesitan para poderse Eso es poner? lo mejor. ¿Dentro de qué crecen? Es versátil, no es como las plantas que por ejemplo hemos hecho huertos y realmente si no cumples las características se mueren. En cambio el hongo, tenemos familias que están haciendo en una bandeja de 30 o 40 centímetros por 50 centímetros, ponen las bolsas, le ponen un nylon encima y con eso ya va creciendo. No me digas. Ya, ¿y de dónde saco la semilla? Hay un proceso en sí para el cultivo de hongos. Lo que primero se hace es el sello de esporas. El hongo se reproduce por esporas. Claro. ¿ya? Entonces hay una técnica para que las esporas caigan en un aluminio, en un papel aluminio. ¿De dónde salen esas esporas? De la parte de abajo de los hongos. De este mismo Sí, hongo. llegan en una parte donde está creciendo al tercer, cuarto día Qué que bonito. suelta las esporas. Pero eso se hace para sacar el micelio. El micelio es las esporas germinadas, le podemos decir prácticamente. Entonces, el micelio es prácticamente el hongo vivo para ponerlo al sustrato. Y de ahí 35 días y ya lo tienes más Sí. o menos de este tamaño. Más grande se puede, Más porque yo hago grande. las bolsas pequeñas porque tenía un espacio pequeño, pero ahora estamos ampliándonos y se puede hacer, por ejemplo, 1 kilo de paja te va a dar entre 450 hasta 300 gramos de hongo. No necesita sol. ¿Qué condiciones necesita para Necesita crecer? humedad. Humedad. La clave del hongo es la humedad, pero necesita también oxígeno y necesita una luz indirecta. El sol no le puede llegar directamente. puede llegar y eso indirecto. igual es bueno, porque en La Paz tenemos muchas personas, como el espacio es tan reducido. Claro, no entra el sol. Exactamente, y eso Ajá. es incluso que nos juega mejor para que La Paz, muchos vecinos de La Paz se vuelvan productores de hongo. ¡Qué maravilla! Entonces llega. Por si muy acaso bien. estos no son los hongos, esos hongos que no hay unos hongos que no, no, estos son unos hongos que se comen, como el hongo, es que los hongos tienen creo que 900,000 variedades de Sí. hongos, una cosa así loca. Los comestibles son ese que le ponemos al tallarín, Exacto. que tiene un sabor parecido y algunos otros. Hay Sí. otros que son venenosos, hay otros que son alucinógenos, hay otros que le ponen al queso, que yo soy muy feliz con ese queso azul, Ya, ¿no es cierto? sí. Con los hongos en el queso, es decir, una delicia, ¿no? Los hongos salen en todas partes, hasta en los pies. Entonces empezaremos a diferenciar los hongos, ¿no? Sí, a nivel global se estima que hay 1 millón de especies. El humano solo ha llegado a conocer 70,000, solo hemos llegado a estudiar 70,000 y de esos 70,000 especies solo 400 son comestibles. Solo 400 son Ahí comestibles. está, eso justamente es el micelio, es lo que se llama. Ese es el micelio. Ese es un cultivo. Ajá. Eso es lo que estábamos dando en las clases que hemos dado, para que las personas vean la clase y directo se vayan a cultivar a sus casas. ¿Qué les echas? ¿Agüita de vez en cuando, así para que esté sí, húmedo? se les echa agua para que justamente lo que te digo, un ambiente húmedo, y solo con agua 2 veces al día y lo tapas y ya Tenías basta. que traerme algo ya preparado para que comamos. ¿Lo tienes? Tengo el cultivo para que lo puedas ver. ¿Quieres? Ya, pero lo hubiéramos traído. Acercamos esa cajita, por favor, Por de él para favor. poderte ver. Es que me parece, ¿sabes lo más loco? Es- Explícame, este es el alimento del futuro, ¿cierto? Mira, yo igual pensaba en eso, pero estudiando la historia, justamente había sido... Es del pasado. Justamente sí.
Yo igual pensaba que íbamos a suplantar la carne, que iba a ser el futuro, pero en el campo, especialmente en Cochabamba, Sí, adelante, por favor, páselo, acérquelo, por favor. Está bien. Miguel, ¿en el campo sí se consume? Desde 1830, mira, aquí justo, este es de los... ¡Ay, está saliendo el honguito! Sí, o sea, esto aquí. justo me contactaron y lo dejé crecer. Una bolsa de estas te da hasta 3 cosechas. A ver, mostrame. No, pues los hongos son infinitos. Puedes seguir y seguir saliendo. Lo mejor son 3 veces en estas bolsas. Te salen de unos orificios que se les corta las bolsas y ese es el tercer cultivo, ese es el más chiquitito que te va a dar y la bolsa se va haciendo más chiquita. ¿Tú vendes así esto? Lo estamos empezando a vender. ¿Y cuánto cuesta esto, por Lo ejemplo? estamos dando en 40 bolivianos, pero estamos implementando un nuevo sistema para poderlo hacerlo más barato, porque queremos hacer realmente que la gente empiece a producir en Pero sus casas. claro, y de aquí van saliendo los hongos, Sí. Y después esto ya llega un momento que se muere, ¿sí? Sí, sí, y lo mejor de esto es que con lo que está dentro... Con lo que está aquí, No. volvemos a producir. Sí, pero con lo que está dentro, lo que está ya colonizado, se hace composta. A las lombrices les encanta para hacer lombricultura. O sea, todo se retroalimenta, ¿no? Exacto, Es circular. Por eso te decía, estamos frente a un proyecto demasiado verde, o sea, usamos la basura de otros, lo que nos resta lo usamos para hacer todavía nutrientes Y para la nosotros tierra. comiendo McDonald's, ¿no? ¿En qué planeta estamos? Todo esto nos ha regalado Dios, de la basura podemos comer y estar súper alimentados, y nosotros comiendo verdadera basura. ¿Cuánto cuesta esto? La bolsa de 1,5 kilos está a 40 bolivianos. Tú das cursos, ¿sí? Sí, hemos dado cursos a nivel nacional, incluso se han inscrito a nivel internacional. ¿Él es tu socio? Sí, él es mi compañero Alejandro, que no Ya. pudo venir. ¿Y qué es él? Él es ingeniero agrónomo. Ah, ya sé, un Sí. agrónomo y un administrador. Tenían que encontrarse. ¿Dónde das los cursos, por favor? Te cuento Enséñanos. que el espacio que yo tengo, justamente les he explicado esto a muchos, el espacio tiene que ser controlado, porque como son hongos, hay muchos otros hongos que nosotros no los podemos ver, que están en el espacio y están en todo Wow, lado. sí, pues claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en la contaminación al hacer estas bolsas. Y yo los he dado las clases virtuales a nivel Bolivia, por eso me ha habilitado para que todos puedan. Pero mandas esto, porque esto de dónde uno consigue. Les mando. ¿Y de dónde consigues tú esto? Yo los hago con mi socio, hacemos lo que es micelio. Ah, ustedes y nosotros hacen los les micelios. mandamos los micelios para que ellos hagan su cultivo en casa igual. Qué loco, realmente me voló la cabeza. Sí, amigo, Ale, realmente es un ser completamente fascinante. Justo igual coincidió. Crece en 35 días, o Sí. sea, imagínate, puedes tener para todos los días, ¿no es cierto? Sí, Con sí. un sabor agradable, hasta en crudo, lo puedes condimentar y tiene esa sensación de masticar de una carnecita Sí. suave, de repente de una trucha así que se deshace un poco en la boca. Y nunca me imaginé que lo vería aquí en Bolivia. Pensé que tal vez en algunos años, pero Tal no, vez. que ya ustedes están trabajando en ello. Estamos, sí, no somos los únicos, más bien hay más gente, como lo que te estaba diciendo, antes el consumo de los hongos se hacía desde 1800 en Cochabamba, es lo que ha nacido la fungicultura especialmente. ¿Ah, sí? Entonces sí, la fungicultura es boliviana, realmente está en nuestras raíces, lo hacían en el campo, pero poco a poco se ha ido convirtiendo hacia el lado gourmet, donde la han hecho como ver más caro, pero no vemos que es más barato. Y es todo lo contrario, no es más caro, es más barato, crece como hongo, no sea cientos de miles por todos lados, pero claro, lo ponen solo en alimentos muy especiales. Ahí Justamente estás ahí, partiendo así, una, miren así qué se sale, hermosa así sale. toma, acaba de Igual partir, ahí sale. mire cuántos hongos están saliendo, 35 días ya tienes eso. Sí. Wow, qué maravilla. ¿Mandas las bolsitas cuando se te pide? Las mando ¿A todo el país? Bolivia. A A todo todo Bolivia. Ya Bolivia. he mandado, hemos hecho pruebas desde Tarija, Sucre, hemos Así hecho... en una bolsita llega bien. Sí. Sí, sí, sí. Obviamente las mandamos un poco colonizadas porque sí hay riesgo de contaminación, pero si Colonizadas nosotros... quiere decir con unos cuantos honguitos saliendo. No, ¿O no? la colonización es esto, que todo el hongo, todo lo vuelva blanco, Ah, todo esto que es todo hongo. esté blanco. ¿Y a qué huele, pues? A ver. Es un olor igual bien peculiar que no lo sentimos a menudo. No, a mí me hace recuerdo al hongo del tallarín, de verdad.
Sí, me hace recuerdo. Bueno, te felicito, de verdad. Danos Muchas tu gracias, teléfono. Dana. Está saliendo su teléfono en pantalla. Por favor, que salga su teléfono, porque esta es una experiencia fantástica, una iniciativa muy, muy positiva y te deseo todo lo mejor, Fabiella. ¿Cómo se llama tu compañero? Alejandro y yo soy Kevin. Alejandro, Kevin. Gracias, Kevin. Ha sido una experiencia brillante y espero que muy pronto podamos llenarnos de hongos en La Paz. Suena feo, ¿no? Pero que nos llenaremos de hongos, comeremos saludables, produciremos nuestros propios alimentos en la casa. Qué maravilla, sí. De verdad. Muchas gracias, de verdad. Agradecer de nuevo la invitación. Y sí, esto es realmente fascinante. Es el objetivo que tenía desde el principio y que todos empiecen a cultivar. ¿Número telefónico? El 725-16-580. Repetile aquí. Claro, 725-16-580. Ese es el número. Igual nos pueden hablar por TikTok, no hay ningún problema, igual atendemos. Plantic, así es. Gracias, un gusto haberte conocido. Igualmente, de muchas verdad. Gracias. Es el futuro, señores, estamos hablando del futuro. Aunque pareciera que está lejano, no, está aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas mujeres ya tenemos nuestros pequeños cultivos? Y en vez de ir a comprar perejil, salimos ahí a la plantita y le sacamos unos perejiles, unos apios, hacemos llajua con nuestra propia quirquiña, con nuestra propia huacataya. ¿Cuántas mujeres lo estamos haciendo? Mire, este es el siguiente paso. Ya ni siquiera tener que ir a comprar carne, tener la proteína en casa. Un abrazo con esa buena noticia. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Hola, Verónica. Un mensaje de amor, de optimismo en tu televisor. Una ventana abierta para ver el mundo con el corazón.